Bueno, les decía que con esta idea de Robert Peel, de la Policía Metropolitana de Londres, hay algo que es nuevo, que es novedoso, que no estaba antes. Antes, una cita de Robert Peel, un poco que dice, bueno, él decía, la ausencia de delitos va a ser considerada la mejor prueba de la eficiencia de la policía, ¿no? Era como una vara muy alta. Bueno, yo ahora voy a decir, bueno, ya desde ahí se configura la idea de un fin imposible, ¿no? Como la ausencia de delitos es realmente pensar algo imposible de alcanzar. Pero les decía que esta idea de prevención, y bueno, nos ubicamos en un mercado y queremos tratar de incidir en el cálculo del costo-beneficio, ¿no? De los placeres y de los dolores, de los potenciales delincuentes, ¿no? Entonces, ¿qué se les imagina que si se les ocurre algo que tiene esto novedoso, característico de la Policía Metropolitana de Londres, que no tenían antes los, los cuerpos policiales previos? ¿Se les ocurre algo? Y yo por leer otras cosas, por ahí lo que se me ocurre es el tema de las vigilancias vecinales o ese tipo de cosas. No, pero acá estamos con algo más anterior todavía. Todavía esa idea es como mucho más moderna, mucho más cercana en el tiempo. Acá es algo muy básico que tienen todas las policías, pero que hasta ese momento no lo tenían. Y la primera que lo tiene en forma característica es la Policía Metropolitana de Londres. Constante presencia o no Está sé, la bien, verdad sí, que bien, pero presencia y cómo hago, digamos, o sea, cómo la presencia está bien, pero ¿cómo hago para ver esa presencia? Va por el lado de la presencia, sí, ¿eh? Porque decíamos esto, tratar de ubicar a con el mayor beneficio, el menor costo, ¿no? Digamos, poner agentes para que eso incida en el cálculo que puede tener el delincuente. ¿Se les ocurre algo más? Pero tiene que ver con presencia. Y Uniformes. seguramente, ¿Quién dijo eso? ¿Uniformes? ¿Sí? ¿Diana? Sí. Eso, claro, va a decir eh, Robert Peel. La idea de disuadir, ¿no? De disuadir como, bueno, hay que marcar, hay que mostrar a la gente que esas personas están para cuidar sus bienes y sus cosas y su vida, por decir una forma. Va a decir Robert Peel, tiene el objetivo de disuadir como la función del espantapájaros. Eso va a decir Robert Peel. O Claro. sea, la policía va a tener la función del espantapájaro. El objetivo de disuadir, que sea como un símbolo ahí para tratar de incidir en el cálculo de los costos y de los beneficios. Entonces, acá está, digamos, ya la policía les pone bastón, una ropa como característica. Entonces, acá ya sí tenemos como una conformación un poco más avanzada de lo que es la policía moderna. Tenemos un grupo de gente al que el Estado le paga, la convoca, la recluta, le da un uniforme, la legitima, digamos, la hace legal, le da funciones de vigilancia, armas, bastones, y le da como una estructura con alguna lógica. Entonces, acá un poco la pregunta es si podríamos afirmar que estamos frente a un cuerpo policial profesional, moderno, aceptado por la comunidad en esta idea o en esta primera noción de policía metropolitana. Eh, no, en realidad no. O sea, no pasó eso, nada más alejado de la realidad. Todavía no era un cuerpo policial profesional, moderno, aceptado por la comunidad, ni la comunidad le tenía confianza, ni mucho menos. Eh, la historia de la Policía Metropolitana de Londres, o sea, la historia que cuenta la propia policía, la historia institucional, es que en los primeros días que se dio el inicio de esta policía, un poco más de la mitad de los policías que habían reclutado fueron despedidos, que eran alrededor de 1.600 policías. La principal causa por las cuales fueron despedidos de la fuerza es por causas relacionadas con la ebriedad. Y muy pocos de esas personas que fueron despedidas fueron después nuevamente contratadas. Y por otro lado, el público, o sea, la sociedad londinense, era muy poco receptivo con esta nueva fuerza de seguridad, porque la veían un país también caracterizado por donde el liberalismo eh, como, como resguardo frente al Estado es como bastante importante, veían esta nueva fuerza como una amenaza realmente muy severa, muy seria a las libertades civiles. Y de hecho, eh, hay un primer caso, unos primeros casos de oficiales muertos en cumplimiento del deber que llegaron a juicio y el jurado, digamos que es básicamente esta idea de juzgamiento mediante gente común, mediante iguales,
encontró esos homicidios justificados y declaró inocentes a los asesinos. Digo, para un poco evaluar la relación entre la sociedad y la policía en esta nueva policía moderna, bueno, era como muy, muy incipiente, entonces no tenía confianza en este nuevo cuerpo policial. Obviamente esto con el tiempo cambia, la policía se profesionalizó y la sociedad llegó a aceptarla. Hay como dos ideas importantes a la hora de definir la policía, ahora sí ya como la policía más moderna, una idea más ya actual de la policía, que por un lado tiene que ver con el uso de la fuerza del Estado, ¿no? Con el uso de la fuerza legítima, que es esta idea weberiana. Bittner, que es como uno de los grandes teóricos de la policía, que está citado, bueno, todo esto está citado en el, lo van a ver en el excursus, la parte del excursus del libro de Sain, va a decir que lo que caracteriza a la policía es el uso de la fuerza y que podría ser utilizada, ¿no? Es el monopolio de la fuerza física. Va a decir, el rol de la policía en realidad consiste en tratar toda clase de problemas humanos, digamos, cualquier persona, cualquier conflicto que pueda haber en sociedad. Pero lo que va a caracterizar no es obviamente que use la fuerza todo el tiempo, porque no hay manera de resolver todo a través del uso de la fuerza, sino en la medida de que esa solución necesite o pueda necesitar el uso de la fuerza, ¿no? En el momento que surjan. Entonces, esto no significa que la policía solo actúe a través del uso de la fuerza, pero sí que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y esto es algo que le va a dar como una homogeneidad importante a actividades como muy variadas que puede tener la policía, como por ejemplo, no sé, hacer de custodio de un funcionario político, detener a una persona que comete un delito en plena calle, pero también puede ser, no sé, sacar a un borracho de algún restaurante que esté molestando, no sé, contener muchedumbres, administrar primeros auxilios, separar una pelea entre callejera, etcétera, 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 ¿no? Entonces va a decir Binder, bueno, lo que caracteriza estas distintas actividades que realiza la policía es que pueden utilizar, pueden hacer uso de esta fuerza legítima del Estado. Después va a haber como algunas críticas a esto, o algunas discusiones en relación al uso de la fuerza. Otro autor como Jean-Paul Baudrillard va a decir que en realidad no se detenta el monopolio en un sentido estricto, ¿no? Y los ejemplos que un poco están a la vista y que no sé si se les puede ocurrir, no sé si les ocurre alguno de por qué la policía no es la única fuerza que detenta el monopolio de la fuerza del Estado. Hay un par que son muy claros, digamos, que uno es, en el caso de las agencias de seguridad privada, digamos, hay una habilitación por parte del Estado, obviamente no es que cualquier persona puede salir a prevenir delitos solo por tener un bastón y un uniforme de una fuerza, digo, de una empresa privada, pero bueno, ahí se rompe un poco esta idea de monopolio, pero también en el caso de las cárceles, ¿no? Es el ejemplo de los servicios penitenciarios, en donde son funcionarios del Estado habilitados para ejercer la fuerza contra algunos de sus ciudadanos, que son los que se encuentran privados de la libertad. Monchard va a decir que en realidad no se puede construir una aproximación sociológica de la policía, sino más bien hay que construir al interior de una aproximación sociológica entre las relaciones sociales y políticas, ¿no? Con esto Monchard nos está queriendo decir que no hay que pensar a la policía como una abstracción, ¿no? Digamos, como una institución abstraída de cualquier realidad social, sino hay que pensarla como parte de un análisis de otras instituciones de gobierno, como puede ser la prisión, la administración de justicia, etcétera, etcétera. Para Monchard, que es otro de los autores que menciona Sain, hay como, más que definir lo que es la policía, se preocupa de pensar qué es lo que hace la policía. Entonces dice, bueno, si nos tomamos, si hacemos el ejercicio empírico, ¿no? De ir hasta una comisaría, de seguir a una unidad policial, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar que la policía tiene tres grandes fuentes. Por un lado, el trabajo policial se desencadena como el resultado de un conjunto de acciones que están prescriptas en forma imperativa, ¿no? Digamos, la policía responde a órdenes de los superiores jerárquicos, es una estructura profundamente jerarquizada, ¿no? Digamos, hay jerarquías y los estratos superiores le dan órdenes a esos estratos inferiores de lo que se llama la cadena de mandos, pero también el poder político, ¿no? Que le establece cómo debe ser la intervención. Después hay otra serie de demandas respecto de lo que hace la policía, de la actividad policial, que son las demandas que le hace la ciudadanía. Muchas de esas demandas
tienen que ver con imprevistos, ¿no? Con cosas que pueden estar pensadas o no. Digo, puede ser, no sé, bajar a, no sé, rescatar a un cachorro de algún lado que quedó encerrado y que alguien ve a un agente policial y le pide eso, no sé, hasta efectivamente, no sé, dar aviso de que están robando un supermercado, pero no sé, también un certificado de supervivencia, que me parece que ya no se hacen más, pero bueno, antes se hacían en las comisarías. Y también tiene iniciativas propias, ¿no? Que son producto de tradiciones, de rituales simbólicos, etcétera, ¿no? La policía también genera su propia agenda y su propio trabajo. La policía como institución, ¿no? No estoy hablando de un agente a nivel individual. Y hay otro, o sea, por un lado tenemos el eje del uso de la fuerza, que digo esto como manera de analizar la policía es importante, y hay otro eje súper importante, que es el que más se siente identificado el autor que estamos viendo, que es Marcelo Saín, que es la relación entre policía y gobierno, ¿no? Digo, el gobierno político. Entonces ahí como tiro algunas frases o algunos títulos importantes que lo van a encontrar y lo pueden profundizar en el texto, que es que por un lado que la policía forma parte del sistema de seguridad pública, ¿no? Hay una relación entre la policía como institución y la Profe, clase política. Sí, hay una parte donde dice que, creo que dice textualmente como que la policía es el reflejo del gobierno y de la sociedad que se vive, en la que sí, se vive. sí, eso, o sea, eso es cierto, es parte de una idea, pero también hay una relación como de subordinación, que eso es importante como llegar a comprenderlo, digamos, ¿no? O sea, la policía puede ser el reflejo de la sociedad en la que se vive, puede no serlo, pero lo que tiene que ser importante es que sea como fiel al mandato de la clase política, ¿no? Digamos, forma parte es como uno de los instrumentos, vinculando un poco con Binder, que tiene el Estado para establecer su política criminal, ¿no? Digamos, para pensar la manera de reducir el delito, de reducir la violencia con una de sus agencias. Pero esto es importante entenderlo porque en el plano de la realidad esto es una de las críticas importantes que hace Sain a la policía tradicional, ¿no? Digamos, una policía que no siempre estuvo subordinada a, a la clase política, o digamos, no a la clase política, sino a- al gobierno, digamos, ¿no? Al Estado que está a cargo de esa policía. Porque para Sain hay una tensión permanente entre lo que es la policía eh, como institución y lo que es la legitimidad política que tiene para intervenir en relación con la subordinación al Estado, digamos, ¿no? Al Estado de gobierno. Esta tensión tiene que ver como que la policía se da muchas pautas a sí misma, se da su doctrina, su formación, muchas veces la aceptación, las maneras que tienen de evaluar son internas, y hay como un interés en Saín en decir, bueno, esto en realidad tiene que ser controlado y conducido políticamente por las personas que están a cargo del Poder Ejecutivo en este caso. Hay esto igual también van a verlo bien cuando demos las pautas de la actividad, que es un poco profundizar en esta cuestión de la relación entre policía y gobierno, y que van a encontrar también en el capítulo 1 del libro, y lo vamos a ver con las actividades. Hay un concepto, que es un concepto propio, es un concepto de Sain, que en realidad acá en este libro lo van a encontrar en una nota al pie, pero es como muy importante para graficar por qué Sain piensa en esta idea de control político de las fuerzas de seguridad en general, pero bueno, pero de la policía en particular, que es esta idea de doble pacto. No sé si lo escucharon alguna vez hablar a Sain, o si lo vieron en alguna otra clase, o escucharon una vez esta frase doble pacto para hablar de la policía. Supongo que no. Em, en el libro está como muy, muy chiquitito, entonces por eso les cuento un poco qué es, dicho de manera muy simple. Para Sain, la mirada tradicional de la clase política fue desentenderse un poco de la cuestión de la seguridad, delegando en la policía gran parte de la agenda de combate, entre comillas, del delito. Entonces, Sain habla de doble pacto entre la fuerza policial y la clase política que está a cargo del gobierno en ese momento, en donde, uy, se corta de vuelta,
se corta 3 minutos, pero yo creo que vamos a terminar antes. Vamos a terminar antes. En donde la clase política le deja estas cosas de autonomía policial a la policía, digamos, no solo, digamos, esto de formación de doctrina, pero también cierto manejo de la cuestión delictual menor, por decirlo de alguna forma, vinculada, no sé, a prostíbulo, juego, tráfico de estupefacientes, a cambio de que no tengan tapas de diario con noticias espeluznantes y sangrientas sobre hechos de inseguridad. Digamos, para Saín hay un pacto, por supuesto, no es un pacto formal ni escrito, no es que se junta el intendente de tal lugar y firma algo, sino es una manera de graficar un poco que la clase política a veces tiende a desentenderse y delegar en la policía a cambio de que no haya como hechos importantes de inseguridad que puedan hacer tambalear a su gobierno. Esto es un poco la idea de doble pacto, digamos, ¿no? La policía obtiene el beneficio de regular ciertas formas de delito que no tienen un impacto muy grande, o que al menos no van a salir en la tapa de los diarios, como estas cuestiones históricas de juegos clandestinos, pero que generan, obviamente, dividendos, por eso digo regular. Cuando digo regular, digo, dejan que funcione a cambio de coimas, por decirlo así rápido. Y eso la clase política se mira para otro lado en algún punto, mientras tanto puedan controlar o de alguna forma no vean como tambalear su legitimidad frente a la ciudadanía con hechos de inseguridad como muy graves y muy resonantes que puedan llegar a ocupar la tapa de los diarios. Esto es un poco esta idea de doble pacto en Saín, no sé si se entendió. Sí, igual, incluso, profe, se Sí, podría profe. ampliar no solamente a la cuestión de la regulación que tiene ilegal la policía sobre los juegos de azar, sino que también está involucrada muchas veces en otros series de delitos, como por ejemplo lo que es las redes de trata, la complicidad, la connivencia, o por ejemplo también con los desarmaderos, Claro. con el tráfico de drogas hoy en día, digo, por ahí el problema principal. Yo, por ejemplo, soy una persona que no cree que la policía se pueda reformar en algún punto por una cuestión de que es una institución que hoy regentea el delito. O sea, está como, uno busca en las noticias, o sea, o ve las noticias y ve que, no sé, agarran un grupo que cae una banda de secuestradores que hacen secuestros express. ¿Quién la comanda? Un policía. Atrapan, desarman una red enorme de narcotráfico. ¿Quién está detrás? La policía. O sea, es como que hoy en día es una institución que no solamente que, como dicen muchos autores, es la que, digamos, en cierto sentido, aplica el monopolio de la violencia contra sectores populares en defensa de privilegios o de una parte de la sociedad que tiene otros intereses, o sea, un sector privilegiado, sino que a través del gobierno, ¿no? Y a través de las decisiones políticas que toman los estados, sino que incluso es una institución que la verdad está bastante no sé cómo decirlo, descompuesta. Digamos, una institución donde, no sé, prima el gatillo fácil, la violencia institucional, donde todos los días hay noticias de ese tipo, más en un momento como ahora que estamos en cuarentena, donde hay un montón de casos de abuso policial, por ejemplo. Pero yo creo que el problema principal es que la policía está para defender los intereses de los sectores históricamente dominantes en la sociedad. Entonces es muy difícil reformar una policía cuando la sociedad en la que vivimos se basa en la desigualdad y Claro. en que exista un sector dominante y sectores que no, o sea que, y sectores empobrecidos, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, la policía regula todo eso. Para hacer un poco la clave va a estar en esta idea de regulación, digamos, ¿no? Algunas cosas va a formar parte, digamos, del entramado delictivo, y otras cosas, como mencionas vos, las va a regular más bien a través de la violencia, con otro sentido, si se quiere, con otro sentido, pero sí comparto parte del diagnóstico que decís, Diana, perdón.
no, Diana, perdón. Pero esta idea un poco de doble pacto va a marcar, pero lo que sí es del caso de trata es paradigmático. Es paradigmático, es como el ejemplo en términos de esta idea. Bueno, claramente es imposible organizar algo así sin participación de la policía, y obviamente se lleva un dividendo de eso. Pero es muy claro cómo justamente es un tipo de delito muy grave y muy complejo, pero que no sale en la tapa de los diarios. No sé si digo esto un poco para pensar esta idea de, bueno, no es como, no sé, digo, comparándolo, lo vamos a ver bien también cuando vemos el texto de Soso, ¿no? Pero cuando en las marchas de Bloomberg, cuando en 2004, etcétera, había determinados delitos hay determinados delitos que causan una conmoción social, pública mayor, o mayores que otros, ¿no? Y evidentemente, bueno, la trata de personas diste como un ejemplo bárbaro, ¿no? Para pensar esto de doble pacto. Dos cositas nada más para ir cerrando en relación a esta idea de reformas, ¿no? Y los modelos. Todo esto, digamos, se tiene que pensar como con cambios paulatinos, ¿no? Sain es un gran, digamos, un autor que encara todo para de la reforma porque, bueno, se dedica un poco a eso, ha tomado, digamos, ha formado parte de distintas gestiones. Hoy en día es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Digo, sin ir más lejos, hay una papa caliente importante en relación a esto de la policía formando parte de los mercados delictivos, porque justamente el jefe de la policía del gobierno anterior está preso, ¿no? Sin ir más lejos, vinculado con delitos de tráfico de estupefacientes y, bueno, y crimen organizado, por decirlo así rápido. Pero bueno, lo van a ver, digo, también hay como una cuestión de identificación de los modelos y las distintas reformas que se pueden hacer, pero siempre vinculado a distintas situaciones sociales, distintos contextos políticos y culturales en la historia, pero también son cambios paulatinos, digamos, ¿no? Un poco el diagnóstico que decía, que hablamos recién, obviamente no es que del día de mañana decimos, bueno, vamos a reformar la policía y listo, hacemos un decreto. Muchas veces esas cosas tienen ese ímpetu o ese espíritu reformista, pero queda como más que nada la letra de la ley. Hay una cosa que la van a ver también, avanzo como muy rápido porque ya estamos terminando, esta idea de un modelo de policía más tradicional, en donde hay una persecución de los criminales, digamos, ¿no? Una idea de guerra frente al delito, de combate frente al delito, que en Latinoamérica tuvo unas consecuencias muy importantes en materia de violencia institucional y de criminalización de un poco de los sectores populares, que era lo que hablamos recién. Pero también hay una crítica un poco también más teórica, ¿no? Hay como, aún sin esas cuestiones ilegales, características de América Latina, hay un modelo de policía tradicional menos violento, pero que también tiene menos contacto con su público, dificulta mucho cambiar sus prácticas porque se habla siempre a sí misma, digo, no sé, pensando en la policía, otras policías. Y hay otro modelo, que es un poco el que se estuvo tratando de imponer en los últimos años, que surge como crítica al anterior, en donde hay una vinculación más importante con la comunidad, mayor responsabilidad hacia la comunidad, donde la policía tiene otros objetivos y distintas herramientas, no solamente el combate del delito o la guerra frente al delito. Esto es un poco así rápido, esto igual lo habíamos mencionado en la clase de realismo, cuando hablamos en la clase de repaso de realismo de izquierda, ¿no? Del impacto de esta idea de policía de comunidad, de policía de proximidad, sale o tiene su origen ahí. Así que bueno, queda un minuto. Dejo alguna pregunta, lo vuelvo a abrir si quedan preguntas más o para debatir un poco más, pero les aviso porque eso queda, en cualquier momento se puede cortar. ¿No? Bueno, damos... Sí. No, gracias, nomás. Bueno, damos por finalizada entonces esta clase. Pueden escribirnos también si quedó como alguna cosa colgando, si quieren que les pase alguna de las bibliografías que estuve tocando hoy, pero que no están tan claras en Sain. Igual las van a ver, las van a encontrar en Sain. Así que bueno, nos despedimos y vamos teniendo contacto por el mail y a través del campus. ¿Sí? Cualquier Gracias, cosa, profe. nos escriban. Gracias. Gracias por haber participado del vivo. Nos vemos. Gracias. Diana, ¿querés anotar el número? Te Dale, lo doy. decime. A ver, para. 11 Sí, 67 sí. 28